Irán Almeida es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido las materias de Derecho Fiscal, Derecho Constitucional e Introducción al Estudio del Derecho en diversas universidades. Tiene estudios de Ciencia Política y ha tomado seminarios de Ciencias Penales, Reformas y Consecuencias Institucionales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Legislativas, además de Derecho de Familia en el Colegio de Notarios y Criminalística en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. En la función pública ha ejercido cargos como Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas en la Procuraduría General de Justicia Capitalina y Fiscal Desconcentrado en Investigación en las delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan y Coyoacán. Irán Almeida, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Irán, ¿cómo llegas al sector público? ¿Cómo llegas a esta carrera que finalmente te ubica ahora en la Secretaría de Seguridad? Pues bueno, realmente es una historia pues larga, ya a mi edad, desde que yo estudiaba, concluí mis estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, como licenciado en Derecho. Ahí empecé a tener los primeros contactos. En aquella época era una facultad de Derecho muy política, en donde había hijos de presidentes, de diputados, etcétera. Y empezamos ahí, era el ejercicio de campaña para la elección presidencial, que a fin de cuentas el presidente Salinas llegó a la toma del poder. Éramos jóvenes, entonces estábamos visionando todo esto. Ahí empecé a tener mi primer contacto con algunas actividades pues, del ámbito político, del servicio público, e ingresé en principio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, después a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, posteriormente a la PGR, y de ahí fui transitando. Tenía yo actividades también del ámbito privado, un despacho propio. Después decliné realizarme en esas actividades para dedicarme en un esfuerzo total al servicio público. Trabajé también en la Secretaría de Salud, después trabajé en la UNAM, después trabajé ya propiamente en la Fiscalía, propiamente en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y bueno, trabajamos como fiscal en distintas instancias, en delegaciones como Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo. Después fui subprocurador, después el jefe de gobierno de la Ciudad de México me designó al tomar en posesión Contralor de la Ciudad de México, y posteriormente asumí el cargo de secretario de Seguridad Pública, que hoy a la fecha sigue siendo uno de los grandes retos, pero también una de las grandes y quizás la mayor satisfacción en mi carrera. Irán, este tema de la seguridad en la Ciudad de México, una ciudad, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, primero de lo que era hasta antes con división en delegaciones, donde pues se tiene por un lado centralizada la seguridad, y por otro lado están las delegaciones que tienen poco margen de maniobra. Se dice, pues eso es lo que le dio en un momento seguridad a la ciudad. ¿Cuál es el esquema idóneo para una ciudad, para que pueda funcionar con niveles de seguridad, en donde por un lado tenemos, y más ahora con la nueva constitución de la ciudad, niveles de autonomía para lo que pues serán ahora estas nuevas definiciones de delegación? Yo creo que para nosotros eso es muy importante, entender el ejercicio de la seguridad pública sí como un nivel central, por lo que representa el que se mantenga un control no solo sobre la estructura formacional, es decir, existen en la Ciudad de México, en la Secretaría particularmente, 89,000 elementos policíacos. Necesitan una estructura formacional, una cadena de mando importante, lo que se le denomina el mando único. Pero adicionalmente también, y como lo hemos visto en el ejercicio que te platicaba cuando fui contralor con otros estados, veíamos que la erogación de los gastos, es decir, cuando se asignaban recursos federales para conceptos específicos en temas de seguridad, en muchos de los casos no llegaban a su destino. Esa es otra de las partes importantes del mando único, que exista una sola línea en donde el ejercicio del gasto de los bienes destinados para conceptos de seguridad obviamente se revisen, se gasten, se generen y se supervisen específicamente en temas de seguridad. Entonces es el tema logístico, operativo, el tema administrativo, el que te puede dar una supervisión mayor y resultados específicos. Lo que se quiere es tener una gran vinculación, sí debe haber una corresponsabilidad con los
las delegaciones en su caso, o las alcaldías que se conformen, en donde sí será necesario una visión compartida de comunicación. La Secretaría tradicionalmente, por este estado de fuerza tan importante, guarda mucha vinculación con las delegaciones y atiende todas las necesidades, más allá de las que nosotros mismos detectamos. Nosotros tenemos áreas inteligentes, tenemos algunas denuncias y demandas ciudadanas en donde atendemos por igual y sin ninguna connotación política a las 16 delegaciones que conforman nuestra Ciudad de México. ¿Cuáles son las zonas más conflictivas? Ya hemos tenido, bueno, en las fechas anteriores, los conflictos en Tláhuac, en Iztapalapa, etcétera. ¿Hay zonas definidas como zonas de riesgo en la ciudad y de repente pues se atienden estas y te repuntan el área en Miguel Hidalgo, las Lomas, etcétera? ¿Cómo funciona este mecanismo de el crimen funcionando en la ciudad? Pero lo que debemos entender es la condición social de cada geografía. Tenemos 16 delegaciones, muchas de ellas con características diferentes. No es lo mismo Miguel Hidalgo, con alguna connotación muy urbana, hasta cosmopolita, corredores hoteleros, gastronómicos, a una delegación con todavía costumbres semirurales, la constitución de pueblos como Tlalpan, Milpalta, Tláhuac. En ese sentido necesitamos tener una mayor atención y conocimiento de lo que sucede en cada ámbito. Ahí hay también en cada uno de estos espacios riesgos específicos. Y también tenemos otro fenómeno que es la colindancia con algunos estados. Por ejemplo, no hablando mal, pero en el Estado de México existe la conformación de distintos municipios que tienen características, construcciones políticas diferentes, administraciones diferentes y algunos altos índices que presentan en la incidencia delictiva. Esa colindancia genera en la conurbación poner temas de atención muy importantes para que no se disparen las cifras de la incidencia. Es muy característico que en zonas abiertas como Tláhuac, Milpalta, en muchos de los casos se han utilizado por algunos grupos para asentarse, para utilizar los espacios abiertos, para esconderse en muchos de los casos. Pero también tenemos en las zonas que de origen históricamente los asentamientos han sido irregulares, desde su constitución desde hace muchos años, Iztapalapa, alguna parte de Gustavo Madero, Coctepec, todas estas zonas también necesitamos dar un nuevo esquema de atención por el hacinamiento, por la conformación, por la característica de los habitantes de la zona. Estas son quizás las zonas en donde por lo conglomerado, por las condiciones agrestes del lugar, debemos de presentar mayor atención en niveles de seguridad. Yo creo que hoy en temas de seguridad, evidentemente el tema Tláhuac es importante, estamos recomponiendo este tema, pero hay delegaciones también muy importantes como Iztapalapa, Gustavo Madero, en donde debemos de tener focos de atención, donde el delito se presenta, pero además tenemos datos ciertos de que muchos de los casos, también en una parte de Miguel Hidalgo, en algunas colonias, viven inclusive o residen delincuentes. Mapa criminógeno, pues, de aquellos que salen de reclusorios, de que compurgan una pena, realmente tienen domiciliados algunos espacios específicos que necesitamos todavía trabajar mucho para la recomposición y resarcir esta parte del tejido social. Estamos platicando con Irán Almeida aquí en Línea Directa. Irán Almeida, ¿qué pasa con las policías o la policía de la Ciudad de México en términos de su preparación? Nos quejamos siempre que los policías no tienen un buen sueldo y que por lo tanto pues son sujetos del tema corrupción. Nos quejamos de que al detener al presunto criminal no tienen las pruebas para finalmente consignarlo, más ahora con el nuevo sistema de justicia penal que cambia todo el mecanismo y ha generado también cuestionamientos con respecto a cómo funcionar. Esto implica necesariamente que hay que seguir o reorganizar permanentemente a este cuerpo de seguridad. Mira, yo te digo que uno de los grandes retos cuando yo asumí la titularidad de la Secretaría era fortalecer al interior, a la propia dependencia, pero sobre todo a quienes la conforman. El elemento humano, que son los propios policías de la Ciudad de México, había que fortalecerlos en su moral, en su capacidad, en su vinculación tecnológica y hacerlos siempre más eficaces, y además en la vinculación social que les generaría estima también y ellos un compromiso de servicio hacia la gente.
El servidor público que tiene quizás más clara la visión o la vocación de servicio, en donde a veces hasta ofrende su vida por defender los intereses ciudadanos, es el policía. Más allá de algunos otros, creo que la actividad es muy heroica, porque cualquiera que sale de sus casas muchas veces no sabe si va a regresar, porque seguramente en el combate a la criminalidad hay otros valores. Entonces en eso necesitamos hacer mucho. Trabajamos con un eje fundamental, que es el fortalecimiento de los cuerpos policíacos. Hemos capacitado en muy diversos ámbitos, temas de legalidad, obviamente del nuevo modelo de justicia penal, en la figura de primer respondiente que tiene hoy el policía, que es quien llega y conoce de la nota criminal en un primer evento, pero también con muchas más otras condiciones de capacitación. En ese sentido, para nosotros, métodos tecnológicos, vincularlos, dotarlos de equipo, armamento, tecnología, adiestramiento en algunos casos, para también establecer estrategias técnicas operativas ya en campo, nos da otra visión de desarrollo. Hoy somos más modernos, tenemos cámaras en los helicópteros, cámaras en toda la ciudad, cerca de 20,000 cámaras que portan los propios elementos policíacos, drones que nos ayudan para generar acciones operativas, y obviamente lo que generamos es un fortalecimiento de la moral al interior, pero con mayor capacidad. También hay un gran mensaje en los temas de asuntos internos. Aquel que se porta mal, tenemos que ser una institución tan sólida que tenga la capacidad de reconocer los problemas y sancionar fuerte y drásticamente a los elementos que transgredan esa gran vocación de servicio, esa misión inclusive de dar la vida por los demás. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos generando un nivel de capacitación óptimo. Déjame decirte que, por ejemplo, en los temas del nuevo modelo de justicia penal, somos la única entidad del país que ha alcanzado las cifras totales de 87,000 elementos capacitados sobre el tema de primer respondiente. Sin embargo, en este tema nos queda algo más. Tenemos todavía que capacitar con actividades adicionales. Ayer suscribimos un convenio recientemente con el Tribunal Superior para que algunas otras actividades que tengamos que hacer derivadas del nuevo modelo de justicia penal también las tengamos que hacer con capacidad por el propio tribunal. Déjame decirte que algunas medidas cautelares que se determinen, las visitas, la supervisión, de que se cumplan algunas determinaciones del juez en algún momento, las tendrá que realizar la policía, invariablemente por su fuerza y por las acciones que le toca realizar. Entonces, en esta parte todavía hay mucho por hacer. La fortaleza, hoy entiendo, creo que nos da un gran mensaje, la vocación de servicio, la eficiencia, los resultados que estamos obteniendo hoy creo que se deben en mucho a que todos los elementos policíacos se sienten más fortalecidos, más claros en su misión, pero sobre todo más capaces en base a que este ha sido uno de los ejes, adiestrarlos hasta en temas de jiu-jitsu, adiestrarlos hasta en temas de detenciones, adiestrarlos en temas de emergencias, dotarles de equipo y obviamente también a partir de esto hacer la exigencia de la productividad y la eficiencia de su actividad. Ahí el tema del contacto con el ciudadano, normalmente el ciudadano le tiene miedo al policía cuando tendría que ser al revés. El policía está para protegerlo. Esta necesidad de cambiar, de hacer del policía un ente que esté cercano a la gente y que no sea visto como un enemigo, esta parte que es fundamental. Mira, poco a poco estamos rompiendo este paradigma. Debemos de ser muy claros. En algún tiempo la policía era señalada como corrupta en los años 70. Déjame decir también que desde las películas de Cantinflas había vituperio sobre el policía que llevaba una barandilla y todo el mundo se burlaba de él. Entonces esta parte tenemos que recomponerla. Debemos entender, y hoy el gran mensaje para la sociedad, es que quien debate y combate a la criminalidad y a la delincuencia es el policía. Es decir, no le pedimos a la ciudadanía que ellos se enfrenten a los delincuentes. No pedimos que ellos generen la seguridad, la generamos nosotros y necesitamos de ellos sí la confianza para recibir información, dar una atención oportuna, recibir datos que se transforman en inteligencia, esa inteligencia se genera estrategia y a partir de eso, obviamente, darle resultados a la ciudadanía. El tema no es menor, tenemos que trabajar mucho, hemos generado un diseño de política pública a través de la delincuencia. La delincuencia tenemos primero que prevenirla, después combatirla y después trabajar con los sectores sociales para que no formen parte de la propia delincuencia, como muchos de los jóvenes que en algunos casos llegan a migrar y a ser parte de este ámbito delictivo y que nosotros tenemos que trabajar para que esto no suceda. Entonces, este es uno de los grandes retos, que nos vean como una policía más fuerte, más robusta. Somos 89,000 elementos, somos más inclusive que la propia Secretaría de Marina en estado de fuerza. Más tecnológica, más capaz, más social,
pero sobre todo más legal, menos corrupta. Esa es una parte muy, muy importante que va a generar en mucho la confianza. Nosotros damos resultados, hacemos grandes detenciones, operativamente funcionamos, sacamos los videos en muchos de los casos ante los medios de comunicación para que vean lo que somos, lo que operamos, cómo combatimos y erradicamos a la delincuencia. Pero es fundamental la confianza de la gente. Generamos programas sociales de muchas índoles, tenemos hasta conversaciones ciudadanas, tenemos chats con los propios ciudadanos para estar todos los días transformando la realidad y los niveles de riesgo de percepción de la gente, atendiendo cualquier situación que la gente viva todos los días. Hay gente pues que en su calle puede ver un vehículo con niveles de riesgo, el aviso en un chat es más oportuno que quizás tocar una alarma, pero entregamos alarmas vecinales de manera gratuita, estamos en las escuelas con los senderos seguros, revisamos las mochilas de los jóvenes también. En esta parte pues hay un gran acompañamiento todos los días para generar una nueva visión de la policía, generar confianza con la ciudadanía en una policía que es muy social y que desgraciadamente, por ejemplo, en estas fechas climáticas, cuando hay inundaciones, también el primer respondiente ante estas situaciones es el policía. Y a veces vemos esos grandes actos heroicos cargando a una mujer, empujando un vehículo a una costa y riesgo de ellos. Estamos platicando con Irán Almeida aquí en Línea Directa. Bueno, Almeida, ha sido el momento más difícil al frente de la Secretaría de Seguridad, o sea, el momento en que pues finalmente has visto que hay que tomar decisiones que no son siempre las más fáciles y que tomarla de una o de otra manera se va a ocasionar un daño. Mira, no, yo creo que ha habido distintos momentos en donde las decisiones tienen que ir acompañadas de resultados. Y con la medición en el pulso es el costo-beneficio social. Y déjame decirte que, por ejemplo, nosotros tradicionalmente nuestro estado de fuerza es suficiente para atender las condiciones de la capital del país. Y recientemente, por ejemplo, en el tema de Tláhuac, ante lo que se suscitaba un grupo delictivo que evolucionaba en su tendencia violenta, en los formatos de distribución, el uso de algunos mototaxistas para distribuir algún enervante, y la manera en que estaba también permeando en algunos jóvenes de la zona el vincularse a estos grupos necesitaba generar algunas acciones mayores, y es por eso que también se coordinó obviamente con la Secretaría de Marina un nivel de intervención hacia este grupo delictivo. Esta parte es importante, a pesar de que hemos sido siempre suficientes, hoy necesitamos también fortalecer al interior otra tecnología, otro nivel de reacción en ese sentido. Esta es una de las decisiones importantes, trabajar en ello. Pero resarcir esta parte hoy, al cabo del tiempo, se hace suficiente lo que se hizo para generar una nueva condición en la zona. Déjame decirte que no podíamos seguir aguantando mucho que inclusive esta distribución llegara a nivel de una secundaria y venderle una dosis a un muchacho de 13 años a cambio de 20 pesos y que además ya se lo cobraban al cierre de la semana. Entonces, todo esto hacía muy necesario el actuar en defensa de los intereses de la gente. Se requiere un trabajo de coordinación con autoridades federales, lo tienen. Esa es la parte importante. Ahí para que nosotros tomásemos esta decisión hay una buena coordinación. Agradecemos mucho este ejercicio. Ya tenemos algunos puntos específicos de encuentro en donde operativamente reaccionamos en Picacho Ajusco, en Chalco, en la delegación Gustavo Madero, en donde la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Policía Federal, algunos estados o policías de estados conurbados, teníamos coincidencia, tenemos algunos puntos de reacción para que cada quien atendiera sus temas en el ámbito de sus competencias y sus geografías a niveles carreteros, a niveles de otros estados, etcétera, el poder dar atención a un fenómeno delictivo de ciertas zonas. Y se ha logrado recuperar mucho a través de estos puntos, pero ese fue uno de los casos en donde la coordinación, el reconocer que se tiene que hacer algo más, el llamado a la atención a otros apoyos y otras fuerzas es muy importante. Ese es uno de los puntos importantes en la decisión en muchos de los casos. Pero todos los días hay grandes decisiones aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se intervienen en algunos modelos de reacción todos los días en distintas zonas, en distintas colonias, donde colocar un megaoperativo porque ya tenemos un alza de la incidencia, donde generar espacios estratégicos. Déjame decirte que, por ejemplo, hoy ya tenemos un formato más
gente de capacidad. Hoy no se para un policía en una esquina por casualidad. Hoy le damos una consigna electrónica, casi día a día revisamos la incidencia delictiva y ese hombre sale a la calle y tiene una misión. El policía ya está además provisto de radio, comunicación muy clara, puestos de comunicación, además de los ojos de las cámaras de la ciudad. O sea, sistemas de inteligencia que no existían anteriormente. No existían anteriormente o estaban constituidos de otra forma. Hoy lo que hemos dado es un nuevo modelo de inteligencia para hacer una policía más moderna, más eficaz. En este año, por ejemplo, el hacer más de 7.600 detenciones por delitos de alto impacto y 32.000 por delitos de bajo impacto. O sea, te estoy hablando de casi cerca de 39.000 detenciones específicas en contra de la delincuencia. El gran reto todavía es revisar dentro de este mismo sistema la eficiencia de estas detenciones, la capacidad también de las instancias ministeriales, de los juzgadores, para determinar las responsabilidades penales. Hoy ese es uno de los grandes retos también para la Secretaría, para los cuerpos policíacos, ser mejores para tener las pruebas, documentar, acreditar mayormente todos estos temas para que la responsabilidad penal en el tema de la delincuencia se pueda acreditar en todos y cada uno de los casos. Frente a lo que pasa en el resto del país, ¿dónde situarías a la Ciudad de México? Mira, yo como habitante de la ciudad antes, como secretario, te diría que sigue siendo la ciudad el lugar más seguro del país. Hoy tenemos un gran reto, hay algunos puntos focalizados en algunas regiones. Déjame decirte que, por ejemplo, cuando sucedió el tema Tláhuac, sucedió en parte de 2 colonias, la colonia La Conchita, de 12 pueblos y 12 colonias que existían en la zona. Pero lo que tenemos que hacer es ser muy claros, pues la ciudad es habitable. Hoy tenemos que cambiar esa medición de algunos factores de la seguridad. Porque en este ejercicio que antes comentabas en relación a la estima a la policía, también tenemos que estimar la seguridad de nuestra ciudad. A veces no estimamos lo que tenemos. La seguridad es un derecho, es un bien que debe ser para poder desarrollar todo lo demás. Si no hubiera seguridad, seguramente no vendría inversión como viene hoy a la Ciudad de México en grandes niveles del extranjero. No tendríamos estos corredores comerciales, gastronómicos, los centros comerciales casi en un 90% de su totalidad en un normal desarrollo, consumibles de bienes, etcétera, el flujo de capitales. Esto nos indica que nuestra ciudad es muy habitable. Quien pone en riesgo a la seguridad es la delincuencia. Y en eso la ciudadanía debe comprender que la policía, la Secretaría de Seguridad Pública, trabaja para prevenir e inhibir al delincuente con mucha contundencia. Y en eso debe de existir esta vinculación para tomar información en cada uno de los casos cuando se presente un evento delictivo. Nuestra ciudad es segura, hoy debemos de tenerlo y entenderlo como un bien, un valor. Tenemos que trabajar mucho en algo que hemos nosotros invocado en la defensa o también con los legisladores, buscar el cambiar en muchos de los casos la penalidad sobre el uso de las armas de fuego. Déjame decirte un caso muy simple. Hoy hasta en una violencia en un hogar, una violencia intrafamiliar, un pleito entre una pareja, si existe un arma de fuego se transforma en un homicidio. Esto sucede y más si esto se lo damos a un elemento delincuencial. Hoy déjame decirte que hemos recuperado en lo que va del año cerca de 700 armas, 697 armas de fuego, que en el proceso del sistema actual se pasan a la autoridad ministerial federal. Y en muchos de los casos la gente que tenía esa arma paga una fianza y sale en horas con la misma intención de delinquir. Entonces, hoy tenemos que trabajar para que sea privativamente mayor, con pena privativa de la libertad, alguien que porta un arma, porque cambió el paradigma. No la traen para defender un interés, la traen para generar la agresión, inclusive poner en riesgo la vida de las personas. Hoy ese es uno de los grandes retos, en eso estaremos trabajando y quitando esta parte en el temas legislativos, si transitamos ese apoyo, seguiremos teniendo a la ciudad como un bastión de seguridad, de desarrollo. Además, hoy es un año de tiempos políticos que seguramente la seguridad va a ser utilizada por muchos actores y tenemos que dar resultados a ello. Irán Almeida, muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ti. Juan Irán Almeida, aquí en Línea Directa.